vete para escuchar acerca de la enseñanza de Cristo. Y hoy día un tema que fíjate que es como bien, que nos causa a nosotros como cristianos harto problema y nos gustaría que. Pero mira, te voy a decir el nombre de la predicación y tú vas a captar inmediatamente. Se llama así: ¿Mi familia para Cristo o en Cristo está mi familia? ¿Ves? Tú ya captaste. ¿De qué se trata la predicación de hoy día? Y el texto base dice en Mateo 12, 49, 50, dice así: respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Quién estaba diciendo esto? Jesucristo, el Señor. Porque fíjate que anteriormente en Mateo 12, 46, 48, es una respuesta a una pregunta, a algo que le indican a Jesús. Le dijeron esto. Mientras él aún hablaba a la gente, o sea, Jesús estaba hablando a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera. María y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Recuerda que los fariseos decían que Jesús por Belcebú echaba demonios fuera. Entonces tal vez ellos estaban un poco preocupados, dudosos de que Jesús, este carpintero que había vivido 30 años ahí en el vecindario, apareciera de repente con actitudes extrañas incluso para su entorno y su familia. Entonces, cuando le dice, mientras él hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí, diciéndole a Jesús, tocándole el hombro, haciéndole señas, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Están fuera y te quieren hablar. Por eso él responde a lo que yo te leí, el texto base que dice, respondiendo Jesús al que le decía dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¡Wow! Entonces es como que, ¿qué nos está diciendo el Señor con todo esto? ¿Qué nos querrá decir acerca de esto? Porque para nosotros como cristianos, la salvación de nuestra familia es un sueño, es un deseo, un anhelo profundo de cada cristiano que cuando se convierte quiere que todos se conviertan. Empieza a predicar, a hacer catete, cae mal, unos los escucha, otros los rechazan, pero es el anhelo profundo de cada cristiano convertido que sus amados profesen la misma fe en Cristo. ¿Para qué? Para que alcance la vida eterna y así estar eternamente junto a su familia y no perder a ninguno de los miembros de la familia. Por eso se pone tan catete, insistente y quieren que todos conozcan a Dios. Entonces es el deseo del cristiano de no perder a sus seres amados, ya que el cristiano nacido de nuevo tiene conciencia hoy de que es necesario nacer del Espíritu para ser salvos y vivir una vida eterna junto a Dios. Y si su familia no da ese paso, él sabe que las va a perder en el momento de que llegue el momento de la muerte o el momento del término de esta vida y comienza la otra. Ya no serán más sus familiares si no llega esa conversión de parte de los familiares. Entonces por eso es que me incluyo, uno se coloca insistente, catete, porque llega a comprender cosas que antes no entendía, que no comprendía. Entonces el amor por la familia quiere que todos estén junto a Cristo, que profesen la fe, que conozcan, y mientras que están en esta vida, compartir con ellos su fe, su nueva realidad, el conocimiento que va adquiriendo, la felicidad y el gozo que tiene hoy, su fuerza, la paz, en resumido el bienestar adquirido a través de Jesucristo en esta tierra y en la próxima. Entonces por eso quiere pescar a su familia y llevársela y que entiendan y que comprendan lo que él tampoco entendía antes, pero que hoy sí está en plena conciencia de eso. Está temblando. Bueno,
y temblando más o menos fuerte, pero nosotros nos quedamos tranquilitos, esperando que esto pase. Nosotros vivimos en departamento 14, así que se siente un poquito fuerte y no para, sigue. Bueno, entonces estábamos diciendo que uno quiere que la familia esté junto a uno y sabes que sigue temblando y muy fuerte y está aumentando. Pero nosotros tranquilos, quédate tranquilo, porque Dios es nuestra protección, nuestra ayuda, nuestra paz y nuestra tranquilidad. Sigue temblando, esto debe ser en el norte de Chile, porque estamos esperando algo fuerte. Y ya como que se está calmando un poco. Ya, pasó, estamos tranquilos, ok. Entonces estamos hablando, ¿ves? Si viene un terremoto y nos morimos, uno quiere llevarse y pensar, no, mi hermano, mi mamá está salva, mi papá, así que si nos morimos, con Cristo nos vamos y a la eternidad y allá seguiremos una vida espectacular junto a Dios. Ya está pasando, ya no hay problema. Entonces, yo te decía, se me trajo, ya, una comprensión. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la familia? ¿Por qué el cristiano quiere que su familia se convierta? Una comprensión correcta de la enseñanza de la Biblia sobre la salvación del hogar debe empezar con saber de que la Biblia enseña acerca de la salvación en general. Es importante que la familia conozca a Dios. Entonces, sabemos que hay un solo camino para la salvación. Y está en la fe en Cristo Jesús. En Hechos 4:12 dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Te cuento que todavía se mueve un poquito acá el departamento, pero estamos tranquilos. Entonces, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre, refiriéndose al nombre de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Con esto nos dice la Biblia que solamente en Jesús hay salvación, solamente en Cristo. Le duele a quien le duela, que diga que somos tan absolutistas y que nos creemos dueños de la verdad. Bueno, hablamos, como he dicho otra vez, de este estadio, desde que nosotros estuvimos donde el no creyente está, porque no nacimos cristianos evangélicos, no nacimos pensando como pensamos ahora, sino que estábamos allá pensando igual que tú o parecido a ti que no conoces al Señor. Entonces la Biblia es clara, decirle que no hay otro, no hay nadie. Piensa en alguna religión, algún líder religioso, no hay nadie, solamente en Cristo Jesús. Entonces, el mandato para creer está dirigido a las personas y el acto de creer es una acción personal. Yo decido creer o no creer, nadie me puede obligar. Si tú eres cristiano o te relacionas con gente cristiana, fíjate que hay una frase bien común y que es bien errónea. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Está pero totalmente fuera de contexto y de lugar. Dice, por ejemplo, yo lo voy a convertir. O dice una persona o un esposo, un tío, una madre, dice, él o ella lo convirtió. Como si el ser humano tuviera alguna capacidad, algo, si no se convirtió ni él solo. ¿Por qué te digo eso? Porque es Cristo quien da la salvación. La salvación viene a un individuo que cree en Cristo. Creer en Cristo no es algo que un padre, madre, o hermano, hijo, tío, abuela pueda hacer por algún integrante de la familia. El hecho de que un miembro de una familia o hogar crea, sea cristiano, no garantiza que el resto también creerán y se convertirán. Entonces, es una verdad que a lo mejor nosotros teníamos la ilusión cuando hay un texto por ahí que dice: cree, serás salvo tú y tu casa. Y ese texto tiene razón, pero lo hemos malinterpretado. Ya dijimos que la salvación es personal,
que un miembro de la familia sea cristiano en el hogar no garantiza que el resto vaya a ser un creyente o se vaya a convertir. Por mucho que una persona lo anhele, lo quiera, ore, ayune, llore por esa persona, no es garantía. Porque Dios no fuerza a nadie. Dios no trae obligado a nadie. De mala voluntad nadie llega al Evangelio. Es un acto en plena conciencia nuestra que aceptamos ser cristianos. La influencia de la familia sobre nosotros es decisiva, concluyente en nuestra personalidad. Los que pertenecemos a una familia tenemos rasgos más o menos parecidos. Tenemos costumbres, valores más o menos parecidos, como te digo. Entonces, creer en Cristo no es algo que un padre, una madre, un hermano, hijo, tío, abuelo, como ya te decía, pueda influenciar a otro o tú influenciar a tu familia. Entonces, las relaciones entre los miembros de una casa determinan valores, actos, actitudes y modo de ser que vamos asimilando desde que nacemos. Vamos aprendiendo lo que vemos en nuestro hogar, lo que se habla, lo que se dice, lo que se piensa acerca del mundo, de Dios, acerca de la eternidad, acerca de la muerte, acerca de costumbres, de forma de vivir la vida, forma de tener ideas, conceptos. Todo eso lo aprendemos en el hogar, las buenas y malas costumbres. Entonces, por eso la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. Es ahí el núcleo familiar, es ahí donde se debe formar a los hijos, donde debe formarse este amor por Dios. Porque ya nombré todos los valores, la forma de ser, las actitudes, el modo de ver la vida, cómo enfrentarla, cómo ser fuerte ante las cosas que están pasando, los problemas, las dificultades, ¿cierto? Entonces, eso se funda en la familia. Entonces, cada familia es un vínculo social que se debe a su propia identidad. Una familia no es igual a otra. Son diferentes formas de ser, de pensar, de religiosidad, de espiritualidad, son todas diferentes. Y establece puntos de referencia que guíen, eduquen y orienten a sus miembros. Y de este modelo de familia se elabora cada diferencia, en general a través de tradiciones, de valores, de creencias. Y estos puntos, y debería estar en estos puntos, el amar a Dios y respetar y acatar las razones de Dios. Las razones del razonamiento de Dios. Entonces, que en un buen núcleo familiar sería, porque todos los miembros deben respetar a los miembros divinos. Imagínate, todos creyentes en esa familia, debería haber protección, compañía, afecto, apoyo emocional y enseñanzas espirituales, especialmente de padres a hijos, ya que los hijos, se encuentran en proceso de crecimiento y son ellos los que están, absorbiendo lo que los padres están entregando, los valores, la consecuencia, lo que dicen una cosa y hacen otra. Entonces los niños están viendo más que las palabras y que llenen de frases bonitas, las actitudes de los padres, el ejemplo que dan los padres. Imagínate un padre y una madre creyente. Qué buen ejemplo le van a entregar a sus hijos. Y ellos crecerán con ese respeto por las cosas sagradas, ese amor por Dios, es el respeto al prójimo, el no ser mentiroso, no engañar y todo. Entonces, eso es el anhelo del corazón de Dios, que una familia sea creyente. Vivir en familia es aprender a escuchar y aprender a hablar. Es acompañarse, respetarse, saber que cada uno cuenta con el otro, es cuidarse mutuamente y crecer cada día. El aprendizaje en el ambiente familiar debe respetar las reglas que cada hogar tiene, cada familia tiene sus propias reglas de convivencia en la familia, evitar, una de las cosas importantes, evitar expresiones violentas dentro de la familia,
tener tiempos juntos, tiempos agradables, enseñarles qué es ser espiritual y el respeto y el amor a Dios. Por eso la Biblia nos dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y en Efesios dice, instruye, enséñale al niño acerca de Dios, de los respetos y de los valores, porque valores los podemos encontrar en cualquier libro. Pero cuando no están fundamentados en Dios, los valores van a ser trastocados, pasados a llevar, porque hay una naturaleza pecaminosa dentro de cada ser humano. ¿Hasta qué? Hasta que se encuentra con Cristo y tiene un nuevo nacimiento, que es necesario. Sin ese nuevo nacimiento, muchos valores le entregarás a tus hijos, muchas y lecciones cada día que se lo memoricen. Igual van a caer, igual. Pero cuando estás instruido, como dice la palabra, el niño en el camino de Dios, aun cuando fuere viejo, estuviere anciano ya, no se apartará de esos caminos, porque hay un fundamento mayor que es espiritual, que sujetará a ese hijo tuyo o hija. En Efesios 6, 2, 4 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros como hijos nos dice, honra a tu padre y a tu madre, porque fíjate que también la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare eso cosechará. Si tú no honras a tu padre o a tu madre, no esperes que tus propios hijos te honren a ti, porque lo que tú has enseñado, lo que ellos han visto de ti, eso han aprendido. Eso es la ley de la siembra y la cosecha. Si tú eres testarudo, tú te crees que tienes la razón y que nadie más tiene derecho a decirte nada o a hablarte de Dios, que rechaza, que déjame bien, que yo estoy así porque yo tengo mi propia manera de ser. Bueno, ya, sí, lo hemos hablado otras veces. Haz lo que quieras con tu vida, pero no significa que estés bien. El que tú quieras ignorar los mandamientos divinos no significa que estás fuera de los mandamientos o que tú no puedes y ni debes cumplirlos. Los debes cumplir igual. Pero si en tu porfía, en tu testadurez no quieres, es el problema tuyo. Dios te entrega el mensaje, pero allá tú lo que haces con tu vida. Entonces, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, lo que tú estás haciendo con tu papá, con tu mamá, ser respetuoso. Fíjate que uno cuando es hijo, cree que los papás son perfectos. Ahí está cierta edad que uno cree que los papás son perfectos y porque es lo único que tenemos, tus papás. Entonces, pero pasa un tiempo y tú te das cuenta de que no son perfectos. No, tienen muchas fallas, pero y entra en una edad que tú empiezas a criticarlo, diciendo yo nunca haré eso y no comprendes ni entiendes nada. Pero pasa y llega a otra etapa de tu vida, el ciclo de vida, en que empiezas a encontrarte tú que actúas muy similar a lo que eran tus padres y que arrastras sobre ti lo que la Biblia habla, esa maldición generacional o la bendición en el caso opuesto. Entonces ahí logras comprender, pero ya es tarde cuando logras comprender porque ya has entrado en la formación de tus padres, de tus hijos. Ya ellos vieron cómo tú eras con tus padres. Entonces, si tú honras a tus viejos, eso dice la Biblia que es el primer mandamiento con promesa, que te irá bien en la vida y serás de larga vida, tendrás harta vida. Pero lo mejor es que te va a ir bien, porque tú eres respetuoso con tus adultos, con tus mayores, porque tus mayores también te enseñaron a respetar a Dios por sobre todas las cosas, que es la cabeza de la humanidad, Dios por sobre todas las cosas. Porque si tú eres creyente, tú sabes y vas a respetar a tus viejos, pero si no, algunos lo respetan, aunque tengan poca noción de Dios, los respetan y los honran. Y también, que no está muy bien tampoco, es como si tú reconoces los pecados de tus padres, crear un ideal acerca de ellos, que tus padres nunca han cometido errores, aunque tú en tu forma interna lo sabes que sí.
Lo que pasa es que uno debe reconocer a sus padres, decir, son seres humanos y fallaron, hicieron lo mejor posible, me dieron una crianza y están ahí. Siempre han estado ahí con sus fallas, sus pecados. Bueno, hay padres que tienen pecados enormes que no vamos a hablar de ellos, no vamos a hablar de ellos. Entonces, también dice, y a ustedes padres, ustedes que tienen hijos, no provoques a ira a tus hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando un padre provoca ira a sus hijos, cuando el padre es inconsecuente, incongruente, predica y no practica, es una persona que habla los valores pero le cuesta perdonar, tiene el corazón amargado, dice que está feliz pero en el fondo no está feliz. Entonces los hijos se dan cuenta, los niños captan muy bien, aunque los papás creen que son niños, no se dan cuenta, no, ellos captan muy bien. Entonces, y siendo mayores igual, la inconsecuencia provoca ir a los hijos, o el maltrato, la violencia, o el cinismo. Ellos se dan cuenta. Y aunque van a imitar tu comportamiento, ellos son tus peores jueces. Ellos van a ser, si son pequeños aún, los que te juzgarán más severamente que el resto, porque ellos han vivido y convivido contigo. Entonces, si no, críalo en disciplina y aplica disciplina, también aconseja a Dios a tus hijos. No los dejes hacer lo que ellos quieran. Así como Dios no te permite a ti ni me permite a mí hacer lo que nosotros queramos, tú tampoco debes permitir a tus hijos que hagan lo que quieran. La disciplina no es mala, al contrario, es buena. Ellos te lo agradecerán el día de mañana. Los niños no solo necesitan buena alimentación, un hogar equilibrado, necesita tener a quien responda a la necesidad que ellos tienen como seres humanos, como seres trascendentes, porque sean niños, ellos tienen la necesidad también de su espíritu. Entonces, no solamente el tenerle un buen abrigo, un buen hogar, buena alimentación, que tú te esfuerces por darle una buena educación, los apoyes, no solamente, tú tienes que responder a la necesidad espiritual que los niños tengan. Hablarle de Dios. Yo agradezco a mi madre, fíjate que desde pequeña, pequeña yo y pequeños mis hermanos, ella nos habló siempre de Dios. Y nos enseñaba y se daba el tiempo para enseñarnos acerca de Dios. Y una semilla que ella sembró en nosotros. Y nos hacía tener fe. Fíjate que la fe, cuando no tenía casa propia, ella abrió una libreta de ahorro y nos mostraba la casa que nosotros íbamos a tener. Y yo soñaba con esa casa. Soñaba que algún día íbamos a tener una casa propia. Y lo otro que también nos mostraba imágenes, la imagen de Dios pisando una serpiente, y nos decía que Dios era el triunfador sobre el diablo que representaba la serpiente, o sea, el triunfo del bien sobre el mal. Y yo crecí con eso, aunque hoy día en mi realidad yo veo más triunfo del mal que del bien. Yo sé que viene ese triunfo, que Dios triunfará sobre las tinieblas. Ya triunfó cuando resucitó el tercer día, pero sobre esta sociedad también viene el triunfo del bien sobre el mal. Eso es lo que siembra un padre, un hijo, fe. Entonces cuando tú, siendo niño, y también sufría y sentía, carencia de alguna forma, siempre estaba ese pensamiento que Diosito estaba en el cielo y que si tú le pedías a Dios, Dios te iba a responder. Qué importante, porque en los momentos, yo al menos vi a mi madre muchas veces enferma, desmayarse, y mi único refugio era Dios, a quien yo le pedía. A quien yo le pedía que la cuidara y que la sanara, porque nosotros no teníamos ningún familiar cercano, entonces era ella todo para nosotros. Y después, cuando fui más grande, me enteré que Dios sanaba físicamente, y ella estaba muy enferma de su estómago, y yo le dije a Dios que me sacara la mitad de mi estómago malo, o sea, bueno, y se lo diera a ella, y que nos dejara como mi Timota, para que los dos estuviéramos bien. Después supe que no era necesario que yo pidiera así, sino que yo tenía que pedirle directamente a Dios que la sanara a ella.
Mi madre hoy día tiene 85 años y todavía vive. Y eso gracias a Dios. Y eso lo hago entre paréntesis porque sé que tú también puedes sentirte identificado con estas palabras. Lo importante que es que un niño lo críes en el temor de Dios y que aprenda a amar a Dios y que tenga fe y que le hables el triunfo del bien sobre el mal. Que Dios siempre va a triunfar. Que tenga fe, aunque cuando Él tenga problemas, que busque a Dios. Y no solamente cuando tenga problemas, sino todos los días, también enseñándolo a que sea agradecido con lo que Él tiene, aprendiendo a perdonar, que tú seas ejemplo de todo eso. Bueno, entonces, y los grandes temores de los niños, que son la muerte de sus padres, que sus papás puedan morir, las enfermedades graves, son un miedo. Ver a un padre, una madre enferma, te lo digo por experiencia, es un temor enorme. Otro miedo que tienen los hijos, los divorcios, la separación de los padres, de sentirse culpable de que tal vez por culpa de ellos, porque no obedecieron, porque eran porfiados, como se le dice, sus papás se separaron. O sus papás hoy día no son amigos por culpa de ellos. Entonces son temores de los niños, los cuales tú debes enseñarles. El ser humano necesita la respuesta ante la trascendencia. Y sin dudar, un hogar cristiano puede entregarle eso. Lamentablemente, este ideal de hogar en la mayoría no es así. No es el escenario que Dios querría, que Dios quiere en cada hogar. Lamentablemente. Ya sabemos que no todos los que se dicen ser cristianos lo son. O sí, en cuanto a confesión religiosa. Sí, yo soy cristiano. Pero no en cuanto a un nacimiento espiritual o la regeneración espiritual que entendemos las personas que hemos dado el paso y que pensábamos antes que nosotros también teníamos una religión y amábamos a Dios y clamábamos a Dios de vez en cuando estábamos en apuro, el Dios de los primeros auxilios, y después no olvidábamos y seguíamos nuestra vida. No, pero acá cuando tú tienes ese encuentro con Dios, la vida te cambia entera. Entonces, encontramos también en los hogares personas con una fe a toda prueba. A veces hay un cristiano en toda una familia. Y otros que no lo son, que también se consideran cristianos, pero es aquí donde se provoca un cisma en la familia, un quiebre, a raíz de ser cristiano. Tú dirás, no, pero si cuando un cristiano es pura paz, no. En Lucas 14, 25, 30 dice lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Entonces tú ves que aquí hay una renuncia incluso al amor, porque dice, pero ¿por qué tendría que dejar a la familia, al padre, a la madre, a los hijos? ¿Por qué? Bueno, pero esto no es literal, sino que lo que está diciendo Dios, si tú al seguirme a mí y vas a tener problemas y dificultades, pero para evitarte eso, por ser cristiano, y insiste o decide mejor estar con tu familia, que dice, pero aquí vas a ir a la iglesia, ¿por qué andas orando? ¿Por qué hablas así? Déjate, que nos cae mal que tú todo el tiempo nos estés insistiendo que oremos, entonces a eso es lo que dice Jesús. Si tú no eres capaz incluso de renunciar a ti mismo, a lo que tú quieres, a lo que tú anhelas por seguir a Cristo, entonces no eres digno de ser discípulo de Cristo. Y aquí vemos la gran diferencia de decirse ser cristiano y ser discípulo de Cristo. Es muy diferente. Muy diferente. Entonces, supongamos, dice el Señor, que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir.
Eso. Cuando tú dices, yo me entrego a Cristo, pero tu familia empieza a perseguirte, a burlarse de ti, a decirte que no, que... Entonces es como, a ver, empiezas a construir un edificio. Y para construir un edificio tú tienes que calcular qué es lo que necesitas, cuánto es el gasto, cuánto es el tiempo que vas a invertir en esto. Porque no vas a pretender construir un edificio y tienes solamente para el primer piso. Entonces eso, si tú no eres capaz dentro, cuando venga el problema de ser cristiano dentro de una familia inconversa, no eres capaz de pagar precio y renunciar incluso a ti mismo, entonces mejor no, ni siquiera digas que eres cristiano o no te consideres discípulo de Cristo. Este cambio grande que ocurre en el interior de la persona provocará división en la familia, pero esta división a causa del cambio interno de uno o de varios miembros de la familia, porque puede ser más de 1, 2, 3, de una familia de 5, pueden ser 4 entre 5, o 1, eso. Entonces, Mateo 10, 34, 36, Jesús dice, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, o sea, violencia, nacerá a causa de él. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Oh, pero ¿por qué esto? ¿Por qué tiene que suceder? Si sería tan bonito como en Navidad, ¿verdad? Paz a los hombres de buena voluntad, claro, a los de buena voluntad, pero no a los de mala voluntad. Esta es la realidad. Ese cisma, ese quiebre que sucede dentro de la familia, Cristo lo advirtió. La suegra cristiana no se podrá ver con la nuera. El hijo con el padre. A causa de Cristo. Entendemos que en una familia mixta, hablando espiritualmente, creyente y no creyente, no ocurre así en la familia de un mismo sentido, o sea, no habrá esta disensión, este quiebre, esta separación, esta crítica, porque todos sienten lo mismo y eso es maravilloso. Es una familia en paz, en tranquilidad, una familia que prospera, una familia donde tú puedes respirar y estar seguro en tu hogar. Pero no ocurre en las familias mixtas. Y te lo voy a demostrar un poquito más adelante. Hechos 11, 12, 14 dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entrando en la casa un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras de las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Resulta que Pedro, por predicar el evangelio, ¿te acuerdas que dijo no venía a traer paz sino espada? Bueno, la violencia, lo habían enviado a la cárcel por andar predicando a Cristo. Y ahí hubo un gran terremoto como el temblor que hubo hace un rato, que esto fue en otro lado yo creo más fuertecito. Entonces hubo un terremoto y la cárcel se partió y salieron. Entonces los guardias que estaban ahí no querían salir, había uno que no quería salir. Entonces le dice, nos contó este varón que había visto un ángel, y que a lo mejor te voy a predicar que estamos nosotros los cristianos con ángeles a nuestro alrededor. Entonces es una de las beneficios de ser cristiano en este mundo espiritual. Bueno, pero entonces le dijo, el ángel le dijo, envía a estos hombres a Jope y que Simón, el Pedro, que Simón Pedro, tenían por sobrenombre Pedro, de piedra, de roca, porque era duro, testarudo. Entonces, este hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Le dijo el ángel, anda donde Pedro, que te predique, Simón, Pedro, que te predique, porque al oír esas palabras serás salvo tú y tu casa. En este pasaje se le promete a Cornelio que su familia sería salva. Entonces aquí diríamos, sí, uno que se convierta. No, espérate. Entonces, claro que la familia de Cornelio, cada uno escuchó la predicación de Pedro. Todos escucharon. Y tomó la decisión de seguir a Cristo. Pero todos
individualmente, responsablemente, de su propia voluntad, quisieron convertirse al Señor. No es que Cornelio, el padre, ya, y ustedes oren y reciban a Dios y porque es bueno y porque yo lo quiero. Por lo que lo positivamente, no, Señor. No, no funciona así. Dios no obliga a nadie, menos nosotros debemos obligar a nadie. Entonces, la familia Cornelio, claro, fue salvo él y toda su casa porque escucharon el mensaje. Imagínate la felicidad de Cornelio. Se moría Cornelio, se morían sus hijos, se moría él, se iban a encontrar en el cielo todos nuevamente. Esa es la maravilla, eso es lo bonito de querer que toda tu familia esté, tus amigos, no solamente tu familia, los seres amados, el primo, a quien tú tengas afecto y a quien tampoco no conozca, porque si tú quieres eso para tu familia, debes desear para el prójimo lo mismo. Entonces, es importante saber cómo Dios cumplió su promesa a Cornelio, y Cornelio recibe a Pedro en su casa y dice: todos nosotros estamos aquí, estamos esperando tu predicación. Hechos 10:33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ay, uno anhela eso. ¡Qué maravilla! Qué bonito es cuando le dicen: ven a mi casa y mi familia, queremos que tú nos prediques, que ores por nosotros. Pero en estos tiempos, te diré, escasea. En otras palabras, toda la familia de Cornelio se reunió para escuchar todo lo que Pedro iba a predicar. Todos ellos escucharon el evangelio y así mismo respondieron. Todos en familia de Cornelio creyeron y fueron bautizados. Bautizados adultos en plena conciencia que eran pecadores y que ahora Cristo había liberado sus vidas del fuego eterno. Entonces, Hechos 11, 15, 18. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Aquí, otro dato. Ya el ser humano no vive solo, sino que está el Espíritu Santo en presencia de su vida. Está ahí, está dentro de él y fuera de él. Entonces eso es el Espíritu Santo viviendo dentro del creyente, el que lo hace totalmente diferente y que él tiene fuerza para soportar no solamente el dolor, sino también la tentación. Entonces decía él, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que le hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, que el Evangelio, que las palabras de Dios es para toda la humanidad. Está hecha la invitación para todos, ninguno queda fuera. Ahora, que quieran aceptar la invitación, que quieran de voluntad venir a Dios, ahí Dios no los va a obligar. La invitación está hecha. Tú decides si quieres dar el paso o no, o quedarte en tu condición. Si tú encuentras que estás bien, que no lo necesitas, es tu vida. Pero si en tu corazón el Espíritu Santo habla y te dice: no es suficiente como estás, tienes que dar un paso, tienes que acercarte a Dios, porque vas a buscar a Dios cuando estés en necesidad, y cuando tú en necesidad sin ser creyente no vas a ser escuchado y te vas a decepcionar y te va a dar rabia y vas a buscar alternativas, vas a buscar piedras que te respondan, trozo de árbol, imágenes, brujos, encantadores, lo que sea. Pero a Dios, no. Entonces, otro pasaje que contiene la promesa de la salvación en la Biblia acerca del hogar está en Hechos 16, 14, 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó
diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, o sea, quédate, y nos obligó a quedarnos. Una señora que era comerciante, vendedora de púrpura, que eran unos tintes difíciles de encontrar, de obtener. Las telas teñidas de púrpura eran extremadamente costosas, eran carísimas. Entonces, y estaban restringido el uso de estas telas teñidas de púrpura o de la tinta de púrpura, solamente quien podía pagarla. Era un símbolo de nobleza, además. Entonces esta mujer, ella vendía, era una comerciante que le iba bien. Entonces cuando dice que los ricos no pueden recibir a Dios, sí, Dios está con todo, con el pobre y con el rico. Hay pobres rebeldes y ricos rebeldes. Hay pobres que aceptan a Dios y ricos que aceptan a Dios. Entonces Dios no hace acepción de personas, nosotros sí. Entonces, esta mujer Lidia que se hizo creyente en Jesús y su familia buscaron conocer y aprender más de Dios, insistiendo que los discípulos de Dios, en este caso Pablo, se quedaran más días. Pablo y su acompañante se quedaran más días en su casa. Imagínate la sed y el hambre de querer escuchar de Dios. Esta familia entera fue bendecida. Ahora encontramos otro texto que habla de una familia mixta espiritualmente, en 1 Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, dice ese texto. Y aquí ya no está hablando como te digo yo, de una familia mixta, de creyentes y no creyentes. Este texto habla de la influencia y beneficio de que existe en la familia creyentes en Cristo, al menos uno. La bendición del hogar, o en cierta forma la protección, aunque no completa, porque si hay uno, no es lo mismo que todos lo sean. Porque va a haber violencia, va a haber pelea, va a haber crítica, va a haber cállate, pero tú estás pecando. Porque nosotros cuando recién nos convertimos somos bien catetes. Después ya con los años, sálvase si quiere. No, sí, pero entonces, la influencia de un cristiano es beneficioso para la familia, el resto aunque no sea creyente. Pero mira, dices tú, pero yo uno y dentro de toda mi familia ni me escucha. No creas, porque fíjate que la influencia es tan grande, porque Dios está ahí, aunque haya uno, Dios está en ese lugar, aunque sea un creyente. Ya Dios está ahí. Entonces, es lo mismo que en forma negativa uno de la familia sea la oveja negra, el que da problemas, dificultades, afecta a toda la familia, ¿cierto? Claro. Entonces, un creyente también va a afectar positivamente a toda la familia. Aunque esté llorando, orando todos los días y no vea ningún resultado, no creas que el enemigo te dice: no sacas nada con orar. Mira lo rebelde que son, mira los duros. Tú no sabes, tú también fuiste duro, también fuiste rebelde. Entonces, un miembro orando, intercediendo por los suyos, sin dudar, es tremendamente beneficioso. Aunque el enemigo te diga que es un fracaso, de nada sirve. No tienes idea del bien que tú le estás haciendo a tu familia, orando por ellos aunque ellos no crean. Tú estás siendo beneficiado y también estás preparando la tierra, porque puede, no es una promesa que todos van a ser salvos de tu casa, puede que más de uno también, con tus oraciones, con lo que tú le predicas, con lo que tú le insistas, lo que a ti te quieres, puedan alcanzar este gran paso, que no solamente para esta vida, sino la vida eterna también. 1 Corintios 7, 15 y 17. Sin embargo, hablando, ¿te acuerdas que hablaba de un matrimonio mixto? Dice: sin embargo, si el cónyuge o el esposo o la esposa no creyente decide separarse porque las peleas ya no aguantan más, por encima, o pueden haber otros problemas subyacentes a esto, no se lo impidan. O sea, si un esposo creyente se quiere separar del esposo, de la esposa no creyente, puede hacerlo. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación,
Porque Dios lo ha llamado a vivir en paz. ¿Te das cuenta? Que ese creyente se quiere separar porque la vida se hace insoportable. De verdad, cuando hay un matrimonio mixto, es insoportable la vida. ¿Cómo ahora? ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición en que el Señor le asignó y a la cual lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. ¿Qué quiere decir el Señor aquí? Dice que si se quiere separar porque la vida es insoportable, ya, bueno, ok, sepárese, porque no está sujeto a esclavitud del hermano. Pero si consciente dice, no, yo no puedo vivir sin él, sin ella, aunque peleemos, yo no me voy a separar. Bien, porque dice que tal vez tú, que eres creyente, y te quedas en la casa, te quedas con tu esposo o con tu esposa, dice que tal vez tu influencia sea tal, porque va a haber tu comportamiento igual, porque si tú eres creyente, y lo llenas de sermones, pero tu vida no dice nada acerca de cambio, o sea, no pretendas que el otro vaya a seguir tus pasos. Ojalá que no los siga. Entonces, pero si tú sí eres creyente y va a ver tu esposo, algo tiene la vieja, algo tiene el viejo. Ella es el sustento, él es el sustento en mi hogar. Mis hijos también están observando. Yo, aunque llore, no importa, Dios me dará la fuerza y yo seguiré firme porque este hogar a lo mejor uno, dos o tal vez toda mi familia le pase lo que es la casa de Lidia o de Cornelio. Todos en algún momento quieren volverse a Dios. Querido. Entonces, pero el marido no creyente, la esposa no creyente o los hijos no creyentes, de ninguna manera ha de creerse que por el solo hecho de tener una mamá, una esposa, un esposo creyente, va a entrar en el reino de los cielos. No significa eso. No significa, no, si la vieja va a la iglesia, sé que Diosito igual me va a hallar a mí. No, señor, usted está muy equivocado. Usted, señora, si tiene un esposo creyente, cree que por el hecho de que él va a la iglesia y usted no, porque él ora y usted no, igual Diosito te va a hallar. No. La salvación es personal. Ni de tus hijos, ni de los hijos. ¿Qué más quisiera un padre, una madre llevarse a sus hijos? No puede. Está totalmente limitado. ¿Por qué? Porque Dios no fuerza a nadie. ¿Qué sabes tú si salvará a los tuyos? El mensajero de estas buenas nuevas, que eres tú como creyente, lleva a Cristo en cada predicación, en cada palabra de Dios, lleva a su conciencia que hay una vida, que existe un Dios, que hay necesario. Todas esas palabras que a ti te parecen que a lo mejor no surten más efecto, no creas, porque la palabra de Dios dice la Biblia, lo dice Dios, nunca vuelve vacía. Aunque tú creas, aunque tú veas que no ves ninguna señal de que algo está pasando, deja, tranquilízate. Algo está llegando. Por último, para el día del juicio, tu marido, tus hijos o tu esposa nunca podrán decir: a mí nadie me predicó. Y Dios le va a decir, como tiene todo grabado, le va a decir: mira, tales días del año tanto te empezó a hablar, te dijo, te insistió acerca de mí, te transmitió mis palabras y tú no quisiste creer. No tendrás excusa. Así nos dice la Biblia. Entonces, pero si tú te vas de la casa, por ejemplo, te vas de la casa y dijimos, le quitas la protección en cierta forma que tú tienes en favor de tu familia no conversa. Pero en una casa donde ninguno es creyente, imagínate cómo es la vida ahí. Todos los corazones no quieren, de alguna parte oirán en la televisión, en la radio, no sé, en Facebook, Instagram, porque los canutos estamos como tratando de invadir todo, de alguna forma llegar hasta ti para que tú creas en el Señor. Entonces, si tú aún así no quieres obedecer, eres de corazón rebelde,
ni Dios te va a convencer, o sea, te trata él de convencer de que tú creas a través de su palabra. Pero si no, no te preocupes, si no quieres ser cristiano, nadie te va a obligar, no lo seas. Entonces, pero no hay quien entre en una familia que ya no es mixta, ni todos creyentes, son ningún creyente. Y ahí Dios nos dice en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Te das cuenta? Lo importante es que exista por lo menos un miembro que les predique, que les diga que Dios les ama, que Dios les espera, que Dios puede resolver sus problemas, sanar sus heridas, su corazón. Dios puede hacer todo eso. Mira, hay otro ejemplo de un padre llamado Noé. ¿Te acuerdas del diluvio? Bueno, Noé mostró una conducta, una gran diferencia con sus contemporáneos. O sea, con la gente con que le rodeaba, era muy distinto Noé. Era un hombre justo y irreprochable. Caminaba con Dios como lo había hecho Enoc antes de él. Y él halló gracia ante los ojos de Dios. Sin embargo, la oferta de gracia de Dios no se dirigía solo a Noé. También estaba destinada a su casa, o sea, toda su familia, a su esposa y a sus hijos. Muchas veces encontramos en la Biblia la expresión tú y tu casa. Dios no quiere salvar solamente individuos, sino a familias completas. Dios indicó a Noé cómo hacer un arca para que sobreviva toda su familia. Cuando el arca se terminó de construir, Dios dijo, en Génesis 7:1, entra tú y toda tu casa en el arca. Y Noé entró en el arca con su esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos. Así se salvaron todos. Los hijos y las nueras eran todos adultos de unos 100 años de edad. Pero fíjate que Noé hubiera construido el arca cuando le decía que estaba construyendo un barco en la montaña arriba y decía que iba a llover tanto, que el agua iba a llegar hasta allá y que había un diluvio universal y que todos iban a morir a causa del pecado y que se arrepintieran para que subieran al arca. ¿Te imaginas los hijos y dicen, mi papá está loco, ahora sí, lo perdimos? Los hijos entraron por su propia voluntad, por lo tanto toda la familia fue salva. Para Noé y los suyos, el arca era lo único medio que los podía salvar en esos tiempos. Para el carcelero, Cornelio, para la vendedora de púrpura, la comerciante, la fe en Jesucristo es la que salva. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. No hay. En el Antiguo Testamento el arca salvó a Noé y a su familia, que todos creyeron y de buena voluntad entraron. Hoy día la fe en Jesucristo te puede hacer salvo, para que tú tengas acceso de ser salvo y en algún momento ser rescatado de este mundo donde vendrá un juicio terrible sobre toda la humanidad. Pero la pandemia no es nada aún, nada, comparado al juicio de Dios, que ya dice que la paciencia de Dios es amplia en perdonar y su paciencia es enorme, pero todo tiene un límite, porque nosotros mismos como creyentes, yo creo que tú también, aunque no eres creyente, tú dices hasta dónde el hombre hace lo que quiere, hasta dónde la maldad día a día sigue aumentando. Entonces viene el juicio de Dios y debemos escapar de ese juicio de Dios, tú y tu familia. Por eso es muy, muy importante en que tú crees y te acerques a Dios. La Biblia no promete la salvación para el hogar, pero eso no significa que un padre o madre que sigue a Cristo y su enseñanza no tenga una profunda influencia espiritual en los hijos y en toda su familia. Pero hay algunos que predican pero no practican, y también son padres que no dan buen ejemplo, y los hijos ven esta debilidad en sus padres y se vuelven rebeldes y no quieren escuchar nada. El líder del hogar establece el curso para la familia de muchos aspectos, sobre todo espiritualmente, y que debe ser la prioridad. Porque nosotros, antes de ser cuerpo, somos espíritu, alma y cuerpo.
Con todo el corazón debemos esperar, orar y luchar para la salvación de nuestras familias. El Dios de Abraham se convirtió en el Dios de Sara, porque él le predicó, le habló, que Dios le había hablado, que le había mostrado. Lo sacó de una tierra donde había idolatría, lo sacó. Vete de tu parentela, deja tu parentela idólatra, que sirven a otros dioses, que sirven a otras imágenes. Déjala, otras teologías, déjalo, le dijo. Entonces, él se fue se apartó, digamos que se apartó con su esposa, y también fue el Dios de Isaac, su hijo prometido, y de Jacob y de todos los posteriores. Él llama a una persona, a la familia, dentro de la familia, y luego utiliza para hacer influencia positiva espiritual para atraer al resto de la familia al Señor. Y ocurre así, generalmente pueden haber muchos creyentes en una familia, y a los primos y a los otros tíos, no todos, no es así, pero, o puede que así sea, puede pasar, pero no se puede imponer nuestra valiosa fe forzando la voluntad de otro, de ninguna manera, porque Dios nos dijo en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Te das cuenta? Estoy y llamo. Si tú me abres la puerta, yo entro. Si tú no la abres, yo no te voy a forzar. Pero si tú oyes mi voz, dice el Señor, y abres la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Ahora, decimos la familia de Jesús. ¿Quién es? En Mateo 12, 46, 48 dice, mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. ¿Te acuerdas que el texto hace? Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Entonces respondiendo él a lo que le decía esto, dice, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí, estos son, o estos, los que escuchan la palabra de Dios, son mi madre y mis hermanos. Y todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. ¡Wow! ¿Estaba desconociendo Jesús su familia sanguínea? A María, los hijos de María, a sus hermanos. Entonces, es una respuesta profunda de Jesús, trascendental, muy significativa si tú le pones atención, para dar a entender que el reino de los cielos es lo trascendente, y la vida hoy, la vida que tú y yo tenemos, es lo temporal. Lo trascendente es más que el ciclo de la vida, que nacemos, crecemos, maduramos, envejecemos y hasta ahí llegamos. Entonces, la vida de la trascendencia de la familia que está hablando Jesús es esa, la que trasciende la muerte. Entonces, ahí decía, yo tengo hermanos, tengo madre, tengo padre, tengo hermanos, tengo primos. Ellos son mi familia, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! La biología nuestra es temporal. Y las relaciones personales también lo son. Todo tiene un término. Y tu familia tiene un término. Tu vida tiene un término, la mía igual. Pero, ¿habrá parte de mi familia allá en el reino del cielo, de tu familia? Lucas 8, 19, 20. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Se cree que la familia terrenal cree que Jesús estaba fuera de juicio, que por eso fueron a verlo, querían verlo, y necesitaba ayuda, entonces querían auxiliarlo. ¿Por qué? Acuérdate que los fariseos habían dicho que por Belcebú echaba fuera los demonios. O sea, ellos no creyeron mucho en Jesús. Su madre, sus hermanos, los vecinos, que sabían, no, pues este es el carpintero, este hijo de María y de José. No creían que Jesús, o dudaban, o le entraba esa duda del creyente que muchas veces tiene en momentos de dificultades. Entonces, lo querían ver. Entonces, por eso él dice, no, mi padre y mi madre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, dando a entender la trascendencia que tiene el ser humano.
Él dice agrega esto. Mateo 6, 1 al 5 dice, salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, que era como la iglesia de hoy para nosotros, porque era judía, acuérdate que ellos le llaman sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? La gente murmuraba. Algunos decían maravillados de los que oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? Comentaban los religiosos acerca de Jesús. ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¡Wow! Estaban maravillados. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano Jacob, de José, de Judas y de Simón? Que eran los hermanos, medio hermanos, digamos, de Jesús. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros también? ¿Ves que Jesús tenía hermanos y hermanas, hijo de María y José? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús le dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué? Porque la gente dudaba. Su propia familia dudaba, sus vecinos dudaban de él. Excepto sanar a unos pocos enfermos e imponerle las manos. Y se quedó asombrado de la incredulidad de él. ¿Y si te pasa a ti en tu casa? ¿No te creen? Ay, tú ahora eres evangélico, tú ahora andas predicando, ¿y tú crees que yo te voy a creer tus cambios? ¿Te das cuenta que hay un signo? Que hay una división que se produce. A Jesús le pasó. No pudo hacer milagros, con excepto algunos, por la incredulidad. Y eso te dice que también para ver milagros tienes que creer. Entonces, en efecto, dice, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos por la incredulidad de ellos. Nada nuevo bajo el sol, hermanos. Nada nuevo. El hecho de que tú seas creyente, existe una gran posibilidad que no te crean y rechacen tu mensaje. La verdadera familia en la fe, en la familia de Jesús, puede estar tu padre, tu madre, tus hermanos, tus primos, todos cuantos quieran estar con Jesús y ser hijos de Dios. Tus amigos, tus compañeros de trabajo, vecinos, todo el que quiera estar en la familia de Cristo. Mateo 12, 49, 50, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano a sus discípulos, a los que creían en su Padre, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad, no solamente creer, sino hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Una vez más, nuestro Señor Jesús toma la ventaja en la situación que se presenta para enseñar esta verdad espiritual. Uno de los que estaba entre la multitud le dijo a Jesús que su madre y hermano estaban buscándolo, pero él pregunta, ¿quiénes son realmente su familia? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aunque Jesús tenía una familia terrenal, sanguínea, lo que quería decir es que existe una familia espiritual a la cual Él pertenece. ¿Quiénes son los que pertenecen a esa familia espiritual? Y el Señor responde, te muestra a ti que eres creyente. Tú que crees y amas a Dios, tú eres parte de la familia de Dios. Yo soy parte de la familia de Dios, por lo tanto tú, aunque no nos conocemos, somos de la familia de Cristo, somos hermanos. Por eso nos llamamos hermanos en Cristo. Su familia espiritual son todos sus discípulos, es decir, todos aquellos que hacen la voluntad del Padre Celestial. Para llegar a ser parte de esta familia espiritual es necesario nacer de nuevo, ya que con todo eso no solo hacemos herederos, nos hacemos herederos de la vida eterna, sino también hijos de Dios y por ende miembros de una gran familia espiritual. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El apóstol dice, el apóstol Juan,
Dice que este nuevo nacimiento es el resultado de una operación sobrenatural de Dios, el cual nos engendra una nueva vida en el Espíritu. ¿Te acuerdas que te dije que había un ángel que le habló a Cornelio y dijo, ándate a tu casa porque escucha las palabras de Pedro? Es un mundo sobrenatural. Es un mundo al que pertenecemos que va más allá de la biología, de lo terrenal, de lo temporal, de esto que soy ahora. Tú también. Y tú puedes ser parte de la familia de Cristo, ser parte de la familia espiritual, invitar a tu familia a que conozca a Cristo, poner tú una influencia positiva espiritual sobre tu hogar, donde hay pelea, hay discordia, hay necesidades, falta de trabajo, falta de oportunidades, parece que te esfuerzas y nada sale bien. ¿Por qué? Porque Cristo no reina en tu hogar, ni tú lo has llevado. Todo se te hace difícil. La vida es fuerte y es dura, pero con Cristo es distinto, amado. Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, de acuerdo a estos versículos, el verdadero Hijo de Dios es aquel que en arrepentimiento de sus pecados se acerca a Jesús para hacerlo Señor y Salvador de su vida. Esto no es una cuestión de religión o creer que todos los seres humanos creados por Dios somos sus hijos. No dice eso la Biblia, que todo ser creado por Dios, todos los humanos son hijos de Dios. No, son los que aceptan, los que nacen de nuevo. Pero te han hecho creer que toda la humanidad es hijo de Dios y que Diosito va a tener, porque Dios tanto amor que todos van a ir al cielo. Entonces yo te pregunto, ¿te gustaría estar en el cielo junto a hombres malhechores que han violado niños, que han asesinado, que matan, que roban, que destruyen? ¿Te da lo mismo que ellos estén contigo ahí arriba? Igual como estuvieran aquí en la tierra. Es cosa de meditar un poquito. Tú no vas a querer eso, tú vas a querer de estar con gente que haya nacido de nuevo, que ya no sea pecadora, que se está esforzando por no pecar. No es que nunca, pues ya te he dicho, no es esta cosa, no es que tú andes caminando por el aire, no, porque eres tan terrenal, pero estás cambiando, estás sufriendo cambios profundos dentro de tu manera de pensar. No es una cuestión de religión. O creer que todos los hermanos son creados por Dios, como te dije, somos sus hijos, sino que es el resultado de una auténtica conversión de las tinieblas a la luz. Por esto Jesús dijo que los verdaderos familiares espirituales serían aquellos que se caracterizaban por hacer la voluntad de su Padre. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En este sentido, hacer la voluntad del Padre implica vivir como Dios manda. ¿Te acuerdas que antes decían, no, pero como Dios manda? Bueno, sí, el cristiano tiene que ser como Dios manda. Entonces, 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué dijo? ¿Hijo de Dios y hijo del diablo? ¿Pero que no era toda la humanidad hijo de Dios? Y Jesús dice que no. Porque el reino de las tinieblas es distinto al reino de la luz. Si tú te vas al reino de las tinieblas, aunque tú no quieres, ni pienses, ni desees, eres hijo del diablo. Sigue los mandamientos del diablo, el pecado, no lo puedes dejar, no puedes cambiar. Y si tú te cambias al reino de la luz, entonces serás hijo de Dios. Es fuerte, pero es palabra de Dios. Es una realidad de la que tú te debes enterar. Entonces, yo, mira, en base a la experiencia un poco, he visto un mal dentro del pueblo cristiano, que aman tanto a sus familiares, que se vuelven indolentes ante la necesidad y el dolor de los demás. Lo único que quiere es que sus familiares se salven.
no oran, no lloran por los demás, no predican a los demás, sino que tienen que ser su familia, su componente, su núcleo, y está bien, es legítimo hacer lo que tú quieras, que tu familia se convierta al Señor, conozca a Dios y tenga los beneficios de servir a Dios. Pero si tú haces eso solamente con tu familia y no con todo, con tu prójimo, con tu vecino, con lo que está en tu primo, es un egoísmo del porte de un buque. Y a Dios no le agrada eso. Porque aquí no hay favoritismo. No por ser tu familiar y Dios tiene que responder o ayudar solamente a tus familiares. Porque tus familiares son tan pecadores como el que está afuera, y tus familiares necesitan tanto a Dios como los de afuera. Por lo tanto, tu deber ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si tú te encierras solamente en tu núcleo familiar, no estás haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, tú esperas ver resultados y los resultados no llegan. El pensamiento terrenal hace que cuando tú dices, no, que mi familia se tiene que salvar, eso demuestra que tú tienes un pensamiento más terrenal que celestial. Tú no estás trabajando para el reino de Dios, estás trabajando para tu propia reino, que es tu familia. Y tú debes trabajar para el reino de Dios. Tu familia es inconversa, es pecadora. Los de afuera también lo son, los que no son tu familia. Todos necesitan de una palabra del Señor, que procedan en el arrepentimiento. El texto citado, sé salvo tú y tu casa lo será, se malinterpreta y se toma como casi un amuleto para obligar a Dios a cumplir esa promesa. Es que tú me dijiste, Señor. No. Olvidando que Cornelio creyó y fue salvo porque toda su familia creyó en el Evangelio. Del amor y del juicio de Dios, amó y temió a Dios, y toda la familia de propia voluntad siguieron al Señor, lo mismo que la comerciante Lidia, que vendía púrpura. Lo mismo que Noé, la familia de Noé. La enemistad entre familias a causa del Evangelio es real también, como te he dicho. Lamentablemente una verdad sin poder negar, aunque quisiéramos con todo el alma que así no fuera. Pero también es verdad que al ser hijo de Dios te encuentras con otros hijos de Dios, que es la familia de Dios, a la cual fuimos adoptados por ser o como hijos del Dios Altísimo. Entonces yo puedo tener hoy día hermanos en la fe que son mi familia más que mis familiares terrenales. Y con esa familia yo voy a estar en la eternidad. Yo quisiera que mi familia terrenal también lo estuviera, pero eso no depende de mí, depende de ellos, de cada uno de nosotros. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Si extendiendo su mano hacia su discípulo dijo, estos, he aquí estos, tú y tú. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano, hermana y madre. No es que Dios desprecie la familia sanguínea. La invitación está abierta para tu familia sanguínea para que pertenezca a la familia de Cristo igualmente. Es el ideal, es lo que todo anhelamos y puede ser. Pero si es familia rebelde, Dios no lo va a obligar, no esperes que se conviertan porque tú le estás pidiendo, porque la decisión, la oración es para protegerlo, para ayudarlo, para poner cierta cobertura sobre ellos, pero no para convertirse. Y es muy distinto. Los creyentes tenemos una familia extensa a través de todo el mundo, aunque aún no nos conocemos todavía. Mira, Apocalipsis 7:9 dice, después de este miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y de Jesucristo, vestidos de túnicas blancas. Por eso la predicación de hoy día se llamaba ¿Mi familia para Cristo o en Cristo está mi familia? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Mi familia para Cristo o en Cristo está mi familia? Bien, eso ha sido el mensaje de hoy día.
Espero que si tenías alguna duda pensando que yo estaba obligado a que tu familia se convirtiera, haya quedado claro. No significa que no pueda suceder. Y de lo importante que eres tú en una familia mixta, siendo tu creyente, que sigas, porque no sabes lo que pueda suceder a futuro. No te canses. No dejes de orar, no dejes de ayunar, no dejes de hablarle. En cuanto puedas, como sea, dale mensaje, dale palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eficaz. Es ella la que mira, si tú no tienes que saber tanta teología para decir el mensaje, aprende este versículo, díselo, pon la radio con música cristiana. Aunque no quieran escuchar, pon la CDCC Radio, pon la televisión, el canal también. Ellos estarán oyendo, irá a su conciencia, algo estará pasando. Canta tú en tu casa, adora a Dios, que te vean, que te escuchen. Sé consecuente, ¿sí? Cuando estés enojado, porque peleas van a haber, diferencia. Trata de ser lo mejor posible para que te crean. No te des por vencido. Insiste por ellos, por el bien de ellos. ¿Vamos a orar? Ya. Bendito Dios Todopoderoso, vamos ante tu presencia, Señor Jesús, dándote gracias por la vida, por la salud. Gracias por tus palabras. Gracias porque eres real, Señor. Porque estás con nosotros y nosotros. Porque cambiaste nuestra vida, cambiaste nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en alegría. Tú hiciste cambios profundos dentro de nuestras vidas, Señor, y te agradecemos. Todo lo que nos das, toda la ayuda recibida, las bendiciones, te damos gracias, Señor. Porque tu palabra también dice, no he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue el pan. Una promesa tuya, Señor, para aquellos que son creyentes, que nunca el pan y el agua le faltará a sus hijos. No he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue el pan, porque tú eres el proveedor, Señor. Tú das esas promesas, Dios mío, a tus hijos, y por eso es que anhelamos, Señor, de que nuestros familiares, nuestra familia alcancen, Señor, el conocimiento de la verdad y sufran y vivan esta experiencia tan hermosa que nosotros ya estamos viviendo, Señor. No nos entienden muchas veces, no nos quieren escuchar, Señor. Se burlan, Señor, hacen mofa, pero dentro del desconocimiento, y también debemos entender que nosotros un día también reaccionamos así, y haznos comprensivos, Señor, tolerante, y que aguantemos cuando nos rechacen, porque es un dolor enorme cuando somos rechazados, Señor, cuando llevamos tu mensaje, tu palabra. Es una herida que provoca en el corazón, que ellos no saben, no se dan cuenta. Amado Dios Todopoderoso, yo te ruego que bendiga a la familia, a aquellos mis hermanos, Señor, que están rogando porque sus hijos sean tocados, Señor, porque comprendan el mensaje, porque les llegue, porque ellos están en conciencia que esta vida se acaba y hay otra vida después, y hay un riesgo de irse al infierno, Dios mío, enorme. Y saben que lo perderán de vista, que nunca más estarán con ellos. Es el mismo dolor saber de algún familiar que se fue, un padre, una madre, sin conocer a Cristo, y ellos creyentes nunca más lo verán, Señor. Eso es lo que tú nos has enseñado. Bendito Dios, y aquellos que creen que algún familiar muerto está con ellos o le está escuchando, Señor, esos son tradiciones, son cosas que la gente ha transmitido, pero que no tienen ningún valor espiritual, Padre. Al contrario, es una puerta abierta, un daño enorme que esa familia o que esa persona se está haciendo a sí misma, Señor. Al abrir las puertas por desconocimiento, Señor,
a entidades peligrosísimas. Querido Dios, por lo que cuesta pensar, yo creo a los padres pensar que sus hijos pequeños algún día, si llegara la muerte, puedan irse contigo, Señor, por su inocencia, ser puros, y que ellos nunca más los vean, Señor, si no se van contigo. Es algo real. Querido Dios, y qué hermoso también cuando una familia, Señor, entera te conoce y vive en paz, en armonía, Señor, porque si te ama a ti, amará a su prójimo, amará verdaderamente, aprenderá a amar, Señor. No ese amor humano, Padre, que decepciona, que traiciona, que es desleal, Señor, sino el amor que tú enseñas a amar. Dios mío, yo te pido, Jesús, que ayude a aquellos, familias mixtas, Señor, espiritualmente, que puedan, Dios mío, sembrar en los corazones de sus amados, su familia, que no se callen, Señor, que hablen, que busquen formas, modos de ser escuchados, Señor. Aunque el familiar no entienda, no comprenda, Él sí lo sabe, que nunca se sienta disminuido, ni que no le voy a hablar más porque me rechaza, porque no me quiere escuchar, sino que insista, Señor. Bendito Cristo, ayuda a aquellos corazones que sufran al ver hijos perdidos, Señor. Hijos en rebeldía, Señor, que no quieren nada contigo, que ya son adultos, Señor, han caído en drogadicción, en alcoholismo, en vidas, Señor, peligrosas que le traerán dolor, Señor, y el sufrimiento para un padre y una madre, Señor. Dale fuerza a ese padre, esa madre cristiano, Señor, para creer y renovar su fuerza y su fe en ti, Jesús. Sus oraciones no son en vano, Señor. Bendito Señor, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor. Yo siento que hay dolor, Jesús, en muchos. Te pido, Señor, que tú les ayudes, que tú les fortalezcas, que renueve su fe, su creencia, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por estar con nosotros. Gracias por librarnos, Señor, de movimiento telúrico más fuerte, por estar ayudando a nuestro país con la pandemia, Señor. Ayuda, Jesús, a este país, a los países vecinos, Señor, donde haya dolor. Bendice, Señor. Te damos muchas gracias y dejamos, Señor, esta predicación y esta oración delante de tu trono, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Cuídate. No pierdas la fe. Insiste, insiste. ¿Te acuerdas que hay una parábola de la viuda y el juez injusto? Dice que la justicia se hizo por la insistencia de esta viuda. El juez, aunque era injusto, ella insistió tanto, aunque la echó 1000 veces, pero ella insistió y consiguió su propósito. Un abrazo enorme para ti esta semana, que estés muy bien. Ora mucho, pórtate bien, para que tus oraciones sean oídas. Busca a Dios, acepta a Dios a la invitación que te hace siempre. No rechaces por tu bien. Bueno, un abrazo virtual, o por alguien dijo por ahí un abrazo digital, algo así, para ti. Quiero enviar un saludo fraterno a Marcela, que es de nuestra iglesia, que ha tenido su bebé y está hospitalizada, su bebito chiquitito de 7 meses. El Señor ha hecho milagros con ellos y le agradecemos a Dios por ella y por lo que ha hecho. Y otros milagros más que tenemos que contar. Y estamos agradecidos por Dios, porque nosotros creemos milagros en respuesta de Dios. Que esté muy bien. Nos vemos el próximo sábado, si así Dios lo permite. Adiós.